página 116, Karisha A, anteúltimo renglón en la última palabra. Vamos a darle comienzo a una nueva Mishnah. Luego de lo que estudiamos en la clase anterior, que ya le sirvieron, le diluyeron la segunda copa de vino y formulamos las preguntas correspondientes a la noche del Seder. Si es que el niño las sabía, él las preguntaba. Si no, nosotros le enseñamos a formular las preguntas. Comenzamos con toda la redacción y el relato de la Haggadah. Empezamos, Matchil Begenay, un Mesayem Beshevach. Como dijimos, empezamos hablando las cosas feas y terminando con las alabanzas. Continúa ahora la Mishnah y nos dice que dentro del relato de la Haggadah, dice Rabban Gamliel היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. Toda aquella persona que no dice estas tres cosas que vamos a nombrar ahora, no cumplió con su obligación. ¿A qué se refiere no cumplió con su obligación? Ahora vamos a ver que dentro de las mitzvot que acabamos de estudiar en este perek, el consumo de la matzah, el consumo del maror, el consumo del Korban Pesach, etc., tienen un complemento. Y nos dice así: ¿cuáles son las tres cosas que la persona debe nombrar y pronunciar y explicar, ampliándose en el concepto? Pesach, matzah u maror. Korban Pesach, la ofrenda de Pesach, la matzah y la verdura amarga, la lechuga. Y debemos nosotros, dice Rabban Gamliel, explicar el porqué de cada una de ellas. Pesach, el Korban Pesach, nosotros lo comemos. La palabra Pesach, Piseach, quiere decir una persona que camina de manera coja, como si fuese que va saltando en un pie. Eso viene a decirnos aquí en lo que respecta al Korban Pesach, que Boreolam, Pasach Amakom, salteó Boreolam al Batea Boter Benisaim, las casas de nuestros ancestros en Mitzrayim, en la noche del 15 de Nisan, cuando castigó y mató a todos los primogénitos de Mitzrayim. Kaviahol, la presencia de Boreolam iba pasando vivienda por vivienda en la casa de los egipcios, y cuando se encontraba con la casa de un Yehudí, Boreolam la salteaba. Pasach al Batea Boter Benisaim. Neemar, como figura del Pasuk, va a Martem. Ustedes dirán, Zebach Pesach Hula Hashem. Esta es la ofrenda de Pesach para Boreolam. Asher Pasach al Batea Boteno, que él salteó la casa de nuestros ancestros. Quiere decir entonces que la mitzvah del consumo del Korban Pesach no es suficiente con el solo hecho de comerlo y consumirlo. Aquí Rabban Gamliel está diciendo que tiene un complemento. La Torá hizo hincapié en que nosotros digamos y expliquemos el motivo de por qué se debe consumir el Korban Pesach. Y si no lo explicamos, entonces lo yasay de Jobató no cumplió con su obligación de consumir el Korban Pesach. Así es como estudia la mayoría de los Rishonim, que lo yasay de Jobató, lo que dijo Rabban Gamliel, no cumplió con su obligación, no cumplió con la obligación de esto que él consumió y no explicó. Así también, si bien nosotros hoy en día no consumimos el Korban Pesach, entonces en este sentido no tendríamos el inconveniente. Sí tenemos los otros dos. Matzah, este pan ácimo, al shum shenigalu abotenu min Mitzrayim. Nosotros lo consumimos porque nuestros ancestros también fueron liberados y rescatados de Mitzrayim. Y la Torá nos dice que en el momento que ellos fueron rescatados, Sheneemar, etc. Pasuk dice, hornearon la masa que ellos sacaron de Mitzrayim, chatas, sin levar, porque fueron echados de Mitzrayim y no tuvieron tiempo para esperar a que leuden las masas. Entonces nosotros ahora, al consumir la matzá, debemos también recordar por qué motivo las estábamos consumiendo, porque Boreolam hizo un milagro tan grande que repentinamente tuvimos que salir y no tuvimos tiempo de leudar las masas. Maror y
la lechuga amarga, Boreolam nos ordenó consumirla para recordar la amargura que padecieron nuestros padres en Mitzrayim. Así dijo la Torah, amargaron las vidas de ellos con trabajo duro, Homer ubilbenim, con barro, con la fabricación de ladrillos, etc. Por lo tanto, para nosotros cumplir con la mitzvah adecuadamente, dice Rabban Gamliel, debemos recordar estas tres mitzvot, Pesach, Matzah y Maror, y dar el por qué nosotros lo tenemos que consumir. De esa manera se cumple de manera correcta el precepto y la orden de Boreolam. No solamente esto, sino mientras nosotros contando la Haggadah, relatándola, que ahí nosotros explicamos el porqué del Pesach, Matzah y Maror, que es el momento adecuado para explicar, ya que estamos contando todo el relato y toda la salida, entonces es acorde ahí y propicio explicar, y por eso comemos la matzah, y por eso comemos el maror, etc. También, en todas las generaciones, la persona está obligada a verse a sí mismo como si él mismo, como si nosotros mismos estuvimos en Mitzrayim y estamos ahora saliendo de esa esclavitud. Neymar, porque el Pasuk, cuando nos da la orden de contar la Haggadah, que es de la expresión que utilizó la Torah, de Higgadata levinja, le contarás a tu hijo. De ahí es lo que nosotros llamamos a todo el relato con el nombre de Haggadah, que sería contar, relatar. La Torah dijo, le contarás, le relatarás a tu hijo en aquel día, la noche del 15 de Nisan, diciéndole, Ba'abur ze asa Hashem li besetim en Misraim. Tú le vas a contar por estos episodios que pasaron, me hizo a mí Boreolam estos milagros y me sacó de Mitzrayim. Y aparentemente no se entiende. ¿Cómo es que Boreolam está ordenando a futuro para todas las generaciones que digan, Babur de Asa Shem Li, me hizo Boreolam a mí, si yo no estuve esclavizado en Mitzrayim? Sino, y aquí nosotros aprendemos el concepto, que Boreolam nos está exigiendo que debemos sentir y vernos como si estuvimos nosotros mismos. Tenemos que tratar de vivenciar lo que estuvimos esclavizados en Mitzrayim y habernos liberado, a punto tal que podemos decir, a mí Boreolam me hizo este milagro. ¿Te fijas? Y culminando, como dijimos en la clase anterior, Matjil Begenay o Mesayim Besheva, tenemos que culminar el relato con alabanza y agradecimiento a Boreolam. Entonces, ¿te fijas? Por lo tanto, una vez que terminamos de relatar y contar todos los detalles como acabamos de ver, Anachnu Hayabim Leodot, nosotros estamos obligados a agradecer, leer, a ensalzar, le shabeach, a alabar, le faer, a maravillar, le romim, a enaltecer, le hader, a embellecer, le barej, bendecir, le ale ulkalles. También son distintas expresiones de engrandecimiento, enaltecimiento a Boreolam y decir palabras en demasía sobre las bondades de Boreolam, de Mishiasara Abotenu Elano, a quien nos hizo a nuestros padres y a nosotros. Nuevamente aquí vuelve al mismo detalle de vernos a nosotros mismos parte del milagro de la salida de Mitzrayim. Entonces debemos agradecer por lo que hizo a nuestros padres y a nosotros. Et kol anisim haelu, todos estos grandes milagros y acontecimientos. Otzianu me'abdut herut, nos sacó de la esclavitud a la libertad. Miagol simha, de la tristeza a la alegría. Los Yehudim, estando esclavizados, obviamente que se encontraban en una situación de tristeza por la opresión y maltrato que tenían. Ume'evel leyom tov, de una situación prácticamente de duelo a una situación de día como hoy, un día festivo. Umeafelá leor gadol, de la oscuridad, en la que aparentemente no se veía
¿Cuándo íbamos a salir? ¿Cuándo iba a terminar toda esa pesadilla? Leor Gadol, a una luz enorme, porque no fue solamente que nos sacó de la esclavitud y no estamos más sufriendo, sino nos convirtió en el pueblo elegido y nos entregó la Torá. Pasamos de un extremo hacia el otro extremo. Umishirgud lig ulah, de estar subyugados a estar redimidos. Menomar lefanab, aleluya. Y por eso vamos a decir delante de él las alabanzas. ¿Qué alabanzas? Las alabanzas del Hallel. Justamente como el nombre dice Hallelú, es de Hallel, de las alabanzas. El Hallel, que son varios capítulos del libro de Tehilim, que fue de manera casi profética por Ruach HaKodesh, con inspiración divina, redactado por David Amelech y otros grandes del pueblo de Israel. Este Hallel, estos Mizmorim, estos capítulos del libro de Salmos de Tehilim, son muy especiales y nosotros los recitamos en las distintas festividades, en los días de Yom Tov, etc. Pero aquí tenemos una situación particular. Siempre el Hallel lo recita y se lo dice durante el día. Nunca se dice Hallel por la noche. Aquí, en la noche de Pesaj, como acabamos de decir, nosotros tenemos la obligación de agradecerle y alabarlo. Y la alabanza quizás más alta de las que tenemos es el Hallel. Son estos capítulos. Y aquí nosotros, al terminar la Haggadah, comenzamos con el Hallel. Solo que, como estamos viendo ahora aquí en la Mishnah, no lo terminamos de decir. Vamos a interrumpir en la mitad y vamos a concluirlo al final del Seder, luego del Birkat Hamazon, con la cuarta copa. La pregunta es, ¿hasta qué parte del Hallel debemos recitar ahora conjuntamente con la lectura de la Haggadah? Bechamay Omrim, ad Ema Banim Semejá. Bechamay dice, no debemos terminar hasta la parte Ema Banim Semejá, aleluya. Luego, el siguiente capítulo, Betzet Israel Min Mitzrayim, ya lo dejamos pendiente para recitarlo posterior a el Birkat Hamazon. Betilel Omrim, Betilel dice, no señor, debemos recitar más texto, un capítulo más en el Hallel que recitamos con la Haggadah, al Hallamish le Ma'ayeno Ma'im. Debemos terminar de contar la parte del capítulo que habla sobre la salida misma de Mitzrayim. Bien, Beset Israel en Mitzrayim, Bet Yaakov Me'am Loez, cuando salimos de Mitzrayim, Yam Rabba Yanos, el Ardin sobre Ahor, y el Yamsuf vio el Arnón de Yosef, se abrió, nos permitió la salida. Esto también tenemos que recitarlo aquí con la Haggadah. De Jotem Ba'Geulá. Y una vez que termina de recitar esa parte del Hallel, entonces sella toda la Haggadah y esta alabanza con la verajá de Baruch Atah Hashem Ga'al Israel. Pero tenemos aquí discusión cómo debe ser dicho este texto de la verajá. Repita Foromer, Asher Ge'alan de Ga'al et Avotenu min Mitzrayim, que nos rescató a nosotros y rescató a nuestros padres de Mitzrayim, nos sacó de la esclavitud. Solamente alabanzas a Boreolam, Velo haya Jotem, y no tiene ningún otro cierre. ¿Eso qué quiere decir? Que así como las verajot, todas las bendiciones que nosotros decimos de alabanza a Boreolam y agradecimiento, como por ejemplo las verajot por los alimentos, que nosotros empezamos Baruch Atah Hashem, Boreolam, que eso es la fuente de la abundancia y de las bendiciones, Melech HaOlam, sos el rey del mundo, nos diste, y Boré Periama, quien creó los frutos de la tierra, quien creó los frutos del árbol. Es comenzar con la verajá y terminamos con el texto de la alabanza o agradecimiento. Así también, aquí, de acuerdo al Bitarfon, nosotros vamos a comenzar Baruch Atah Hashem y terminamos diciendo la alabanza, que nos redimió a nosotros y a nuestros padres de Mitzrayim, etc. Y lo hay Jotem, no tiene otro cierre con una verajá más. Hay verajot que comienzan con Baruch
y termina con Baruch. Vimos anteriormente esto aquí, al comienzo prácticamente de este último capítulo de Pesajim, que hay verajot que potjim be Baruch, vejotmim be Baruch, empiezan con Baruch y terminan con Baruch. Como la verajá de Kiddush, empezamos Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kiddushanu mitzvotav v'asavanu Shabbat kodso, y terminamos Baruch atah Hashem mekadesh Shabbat. También en la del Kiddush de Yom Tov, empezamos Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Asher b'harban mekolam Baruch atah Hashem mekadesh Israel v'azemanim. Aquí empezamos con Baruch y no terminamos con Baruch, porque es solamente una alabanza a Boreolam y un agradecimiento como cualquier verajá de agradecimiento a Boreolam. Así es la opinión de Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Omar, Rabbi Akiva dice, no señor, nosotros aquí no es solamente un agradecimiento a Boreolam, se agrega también un pedido. Ken, Hashem Elokeinu, así también, Boreolam, nuestro Hashem, Elokeinu, y la Hashem de nuestros padres, y aquí nos va a hacer llegar aquellos momentos, aquellas otras festividades que tienen que venir, nos va a hacer llegar todas ellas con shalom, con integridad, alegrándonos con la construcción de la ciudad de Jerusalén, alegres con la abodá, con el servicio en el Bet HaMikdash, ya reconstruido, y que podamos consumir ahí de las ofrendas y de los Korban Pesach, etc. Entonces, como agregamos, además de alabanzas, también pedidos y peticiones a futuro, esto transforma a esta verajá no solo en un agradecimiento, sino en algo más extenso, una pequeña tefilá, y por lo tanto debe culminar y ponerle un sello con verajá también, Baruch atah Hashem, Gaal Israel. Por lo tanto, de acuerdo a Rabbi Akiva, empieza con Baruch y termina también con Baruch. Y así es como nosotros hacemos, como determinó Rabbi Akiva. Dice la Gemara, Amar Rabá, Sarich Sheomar Veotanu Hotzim Misham. Rabá nos agrega y dice, cuando nosotros estamos relatando la Agadá, no está solamente, como dije aquí, la obligación de sentir que nosotros mismos salimos de Mitzrayim. No alcanza con sentirlo, como dijo nuestra Mishnah, que debemos vernos a nosotros mismos, sino debemos incluso expresarlo y decirlo con palabras. Debemos decir, Veotanu Hotzim Misham, y a nosotros nos sacó Boreolam de allí. Esto debemos expresarlo y decirlo con palabras claras cuando estamos relatando la Agadá. Amar Rabá, dijo Rabá ahora, Matzah tzarich leagvia. En el momento que nosotros estábamos explicando el Pesach, Matzah y Maror, como dijo Rabban Gamliel, que debemos explicar el porqué de estas mitzvot. Matzah tzarich leagvia. Cuando nombramos la Matzah, debemos tomar una Matzah en nuestras manos y levantarla para mostrarla a todos los participantes y para nosotros mismos también, para embellecer y mostrar más cariño por la mitzvah. Este producto, este es el artículo, vivenciarlo, palpar lo que nosotros estamos contando. Maror, sarich leagvia. También, cuando vamos a explicar por el consumo de la lechuga, debemos tomar el maror y levantarlo. En cambio, basar en sarich leagvia. Cuando llegamos a la carne, si bien nosotros no tenemos hoy en día el Korban Pesach, pero ya estudiamos anteriormente que tiene que haber delante nuestro en la mesa dos carnes o dos alimentos, dos comidas, una en recuerdo de Pesach y otra en recuerdo de Korban Hagigah. Opiniones decían que tenían que ser dos tipos de carne. Dijimos que la costumbre en la práctica es carne y huevo, que así trae el Ramá. De todas maneras, la carne o el alimento que venga a representar aquí el Korban Pesach, nos dice Rabá, no debemos levantarlo. ¿Por qué no? No solamente que no debemos levantarlo, porque en la práctica no es la ofrenda de Pesach, sino incluso puede ser contraproducente. Porque si nosotros levantamos la carne y decimos, Pesach, y levantamos la carne, parecería que nosotros estamos consagrando la carne como si fuera una carne de ofrenda de Pesach, cosa que no se podría hacer hoy en día ya que no tenemos el Bet HaMikdash. Pareciera como que él está consumiendo de la carne de que es ofrenda de Pesach fuera
del Bet HaMikdash y fuera de Jerusalén, y en la época también que de hecho no corresponde. Por lo tanto, a la carne no la tenemos que levantar. Amar Rabahá bar Yaakov. Dice ahora Rabahá bar Yaakov, Sumé patur milomar Haggadah. Esa persona, no vidente, ciega, está exento de tener que relatar la Haggadah. ¿En qué se basó Rabahá bar Yaakov para eximirlo? Que te baja, Ba'abur de aquí. Con respecto al relato, la Torah dice, Ba'abur de Asa Hashem Nevesetim Mitzrayim. A raíz y a causa de esto, Boreolam me sacó a mí de Mitzrayim. Uchtibatam. Y con respecto a la mitzvah de Ben Sorer Umodé, el hijo rebelde que la Torah nos cuenta un poquitito en la Perashat Kitetse, aquel niño que justo en edad de Bar Mitzvah ya roba del dinero de sus padres, Dios no permita, compra carne, bebe vinos, etc. La Torah nos dice que los padres toman al hijo, lo llevan delante del tribunal, lo llevan delante de los jajamim, y le dicen, Benenu ze Sorer Umoré, nuestro hijo, es un rebelde, etc. Y la Torah sigue detallándonos ahí las alajot y las leyes pertinentes. Pero de esa expresión que figura Benenu ze, hijo nuestro, aprendieron los jajamim, Male alam perat de sume, aprendieron los jajamim que si el padre no tenía vista, no podía ver, entonces no se aplica la ley de Ben Sorer Umoré, la ley del hijo rebelde, ya que dentro de los detalles la Torah exige de que él tenga que decir ¿Y cómo una persona puede mostrar e indicar señalándolo cuando Hasbe Shalom él no puede observar? Entonces, así como allí interpretaron nuestros jajamim que viene a eximir al ciego, Afkan Perat de Sume, también aquí, cuando dijo Ba'abur Ze, viene también similar allí a eximir al ciego de relatar la Haggadah. Así dijo Rabahá bar Yaakov. Y pregunta además, ¿cómo es posible que esté exento? De Amar Meremar, ya nos comentó y nos dijo Meremar, ya altinu le Rabbanán de Rabbi Yosef. Yo pregunté a los alumnos de la yeshiva de Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, si bien es nombrado en centenares de lugares a lo largo de todo el Talmud, uno quizás de los Amoraim más nombrados, él lamentablemente no tenía vista, era ciego, y eso no privó su grandeza en Torah y conocimiento y ser consultado y ser Rosh Yeshiva y transmitir la Torah. Le preguntó, dijo Meremar, a alumnos de la yeshiva de Rabbi Yosef, Man amar Haggadah be Rabbi Yosef, así hay que corregir, no man de amar, Man amar Haggadah be Rabbi Yosef. ¿Quién solía recitar la Haggadah en la casa de Rabbi Yosef? Amru Rabbi Yosef. Y contestaron, Rabbi Yosef, él era el que lideraba el Seder de Pesach en su casa, él relataba la Haggadah y todos cumplían con la mitzvah del relato de la salida de Mitzrayim, escuchando todo lo que Rabbi Yosef relataba y contaba. Existe el concepto de que nosotros sabemos, Adam Motzi de Jovatot Haveró, una persona que está obligada, en la misma obligación de otro Yehudí, él puede realizar la acción, o mejor dicho, puede pronunciar las palabras correspondientes con la intención de cumplir el precepto y que le sirva también para los oyentes. Si los dos tenemos la obligación, yo puedo realizar la obligación de relatar, sea que en este caso la salida de Mitzrayim, sea en el Kiddush, la recitación del Kiddush, yo lo recito, todos lo oyen y sirvió mis palabras para todos los oyentes. Aquí también Rabbi Yosef relataba la Haggadah y todos los oyentes cumplían con la mitzvah y se consideraban como que ellos también la relataban. Y preguntó también, Mara Haggadah be Rav Sheshat, ¿y quién relataba la Haggadah en la casa de Rav Sheshat? Rav Sheshat también no era vidente. Amru Rav Sheshat, contestaron que era Rav Sheshat. Entonces vemos que el ciego está obligado a relatar la Haggadah. Si ellos, como dijo Rabahá bar Yaakov, estarían exentos, no pueden sacar a los demás de su obligación, ya que tanto Rabbi Yosef como Rav Sheshat, estando exentos,
no pueden realizar la mitzvah o relatar la Gadá o el Kiddush para aquellos que están obligados. Dice la Gemara, Kasabre Rabbanan, Matzah Bismar Azed Rabbanan. Tenemos que decir que estos Jajamim, Rabbi Yosef y Rabbi Shad, consideran que la obligación de consumir matzah en la actualidad no es una obligación de la Torah, es obligación de Rabbanán. Como hoy en día, ¿sí? La Torah nos dijo, por esto, que sería por la matzah esta que tenemos delante de nosotros, es que nosotros contamos. Hoy en día, como no tenemos obligación de consumir la matzah, solamente cuando estaba el Corban Pesach había obligación de comer la matzah. Hoy en día sostienen Rabbi Yosef y Rabbi Sheshat que no hay obligación de consumir la matzah de la Torah, sino que es una obligación de los Jajamim, al igual que el maror, como estudiamos anteriormente. Antes estudiamos que la matzah es de la Torah y el maror de Rabbanán. Pero aquí la Gemara nos está revelando que aparentemente, de acuerdo a Rabbi Yosef y Rabbi Sheshat, la obligación de consumir la matzah hoy en día también es de Rabbanán. Y si la obligación de comer matzah es de Rabbanán, entonces también el relato de la Gadá es imposición de los Jajamim y no es obligación de la Torah. El relatar la salida de Mitzrayim va directamente conectado con el consumo de la matzah. Tenemos que tener la matzah presente, como también estudiamos anteriormente, Lehem Oni, Shaonim Alav de Barim Arbe, que debemos recitar y contar los milagros teniendo la matzah presente. Pero si no tengo que consumir matzah hoy en día de acuerdo a la Torah, tampoco tengo que relatarlo. Entonces, toda la obligación de la actualidad, de acuerdo a Rabbi Yosef y Rabbi Sheshat, es solamente obligación por imposición rabínica. Entonces, también Rabbi Yosef y Rabbi Sheshat tienen la obligación de Rabbanán de contar la Agadá y le sirve para los demás, para todos los oyentes, que también tienen la obligación de Rabbanán, están en el mismo nivel de obligación, todo por precepto rabínico. Se llamará Mijlal de Rabba Jabar Yaakov Sabar Matzah Bisman Azed de Oraitá. Entonces, Rabba Jabar Yaakov, que discutió y exhibió a los ciegos de relatar la salida de Mitzrayim, quiere decir que él considera que el consumo de matzah actualmente es de la Torah y también entonces es obligación de la Torah relatar la salida de Mitzrayim, y ellos, como no pueden decir Ba'amur Ze, por esto están exentos. Si es así, de Rabba Jabar Yaakov de Amar, tengo un inconveniente. Ahora me sale una contradicción en las palabras de Rabba Jabar Yaakov. Si esto me lleva a la conclusión que Rabba Jabar Yaakov sostiene que hoy en día tenemos obligación de la Torah de consumir matzah, entonces tengo una contradicción en sus palabras. De Rabba Jabar Yaakov de Amar matzah bisman azed Rabbanan. Él dijo claramente, hoy en día la obligación de consumir matzah es imposición rabínica. Entonces, ¿cómo funciona? Si es imposición rabínica, entonces el ciego también está obligado por imposición rabínica. Casabar, dice la Rabba Jacob, no señor, yo realmente sostengo, hoy en día no hay obligación de la Torah de consumir matzah, y de la Torah el ciego seguro que está exento. No solamente de la Torah, incluso actualmente, que toda la matzah y el relato de la Gadá también es imposición rabínica, el ciego también está exento. ¿Por qué? Con el Takun Rabbanán, que hay de Oraitá Takun. Todas las determinaciones e imposiciones y preceptos de los Jajamim los hacen similar y acordes a lo que era el precepto original de la Torá. De acuerdo al precepto original de la Torá, el ciego estaba exento de relatar la salida de Mitzrayim. También ahora que hay imposición de los Jajamim, un precepto rabínico de comer la matzah y relatar la Gadá, lo van a fijar similar a lo que era de la Torá, y al ciego lo van a dejar exento. Por eso, Rabba Jabar Yaakov dijo, ciego no tiene que relatar la salida de Mitzrayim. Le Rabbi Sheshat Rabbi Yosef Name, con este criterio, vuelve ahora al interrogante. ¿Cómo es que Rabbi Yosef y Rabbi Sheshat, siendo ciegos, relataron la salida de Mitzrayim y sacaron a todos, ayudaron a todos a cumplir con su obligación de esa manera? Si bien es verdad que hay una obligación de los Jajamim actualmente, pero no se tiene que aplicar a los ciegos, porque los Jajamim no fijaron más que lo que la Torá decía originalmente. Y si originalmente la Torá se eximió,
también ahora cuando los Jajamim pusieron una obligación, ellos quedan exentos, como dijo la Bajaba de Jacob. Seguro que cuando Jajamim fijan y determinan preceptos los hacen similar a lo que eran los parámetros de la Torah. Y entonces ellos estaban exentos. ¿Cómo es que pudieron relatar para todos? Dice de Mará, aquí tenemos una diferencia. Rabbi Yosef y Rab Sheshat no consideran que de la Torah el ciego estaba exento. Hoy en día puede ser que sea obligación de Jajamim, puede ser que sea obligación de la Torah. No como dijo la Bajaba de Jacob. Quizás Rabbi Yosef y Rab Sheshat sostienen, hoy en día actualmente hay obligación de la Torah de consumir matzá y hay obligación de la Torah de contar la salida de Mitzrayim también. Y el ciego está obligado también. ¿Cómo? Si dijo Baburze, y ya dijimos que Baburze cuando es por esto, tiene que poder señalarlo y ver. Dice, no. Cuando Jajamim hicieron la derashá con respecto al hijo rebelde, Benenuze, este es nuestro hijo, se debe a que lo correcto era que esté escrito Benenuhu, él es nuestro hijo y es un rebelde. ¿Por qué tuvieron que decir Benenuze, este es nuestro hijo? Lo correcto es decir, él es nuestro hijo. De este cambio de expresión, en vez de relatar y decir, cuando se acercan a los Jajamim, decir, él es nuestro hijo, por decir este, vemos que la Torah hace hincapié que se lo tenga que poder señalar. Y por eso, por eso nosotros argumentamos y aprendemos que la Torah vino con esta expresión a eximir al ciego de traer a su hijo rebelde. En cambio, penal de su minudiata, a Barajá, pero en cambio aquí, y la Baburze, cuando nosotros estamos relatando la salida de Mitzrayim, le contarás a tu hijo en aquel día, la noche que es en Nisan, a raíz de estos productos, de la matzá y el maror, que nos dieron de consumir y tragar a los egipcios cuando estábamos en Mitzrayim, que les daban de comer a los judíos matzá, que les amargaron la vida. A raíz de esto, Boreolam nos dio, nos hizo los milagros y nos sacó de Mitzrayim, porque vio estos acontecimientos que estábamos viviendo y sufriendo. Maidicto, ¿qué pretendes que esté escrito? Le contarás a tu hijo en aquel día, Babur, a causa de los sufrimientos, a causa de esto que estoy mostrando. Entonces, no había otra expresión. El Babur Matzah u Maror Udeata, sino a raíz de la Matzah y Maror que nos hicieron vivir, es que Boreolam nos hizo a nosotros los milagros. Entonces aquí la expresión no está fuera de lugar y no está de más. Por lo tanto, queda perfectamente comprensible que es solamente relatando que a raíz de estos productos que estamos aquí viendo, que nos dieron los Mitzrim, es que Boreolam nos hizo los milagros y no vino a excluir a los ciegos. Por eso que Rabbi Yosef y Rab Sheshat consideran que de la Torah es obligación también para el ciego relatar de la salida de Mitzrayim. Y por eso ellos perfectamente podían relatar para todos los oyentes y que ellos también cumplan con su obligación.